En este canal hemos discutido en numerosas ocasiones sobre la Primera Guerra Mundial y los tanques que se desplegaron en ella. Desde la revolución introducida por el Mark y sus evoluciones, pasando por la presencia imponente del A7V alemán y hasta el célebre Renault TFT diseñado por la Armada francesa. Nos hemos maravillado con sus proezas y hemos podido aprender de sus fracasos. Pero el día de hoy debemos detenernos en un eslabón perdido, uno que a menudo queda a la sombra de estos titanes. La máquina que no buscaba aplastar trincheras, sino reinventar por completo el desplazamiento en el campo de batalla. Por supuesto, me refiero al tanque medio Mark A Whippet, una de las últimas piezas que nos quedan por discutir sobre la historia blindada de la Primera Guerra Mundial. Sean bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega del canal donde nos adentraremos en la historia del primer tanque de guerra que se destacó por su velocidad. Y aunque sus características no nos impresionan en pleno siglo XXI, en su momento era bastante disruptor, en especial para un arma blindada que tenía apenas unos meses de vida. Así que prepárense porque hoy nos adentramos en las entrañas de uno de los diseños más audaces de la Gran Guerra. Y como en cada ocasión los acompaña su anfitrión de Auslanda, y sin nada más que añadir, ¡comencemos! Como pudimos ver en una entrega previa del canal cuando analizamos al Mark británico, el concepto de tanque en sí mismo era algo nuevo para la guerra, habiendo sido lanzado contra los alemanes por primera vez el 15 de septiembre de 1916, en una maniobra que solo puede ser descrita como torpe, llena de potencial sin duda alguna, pero muy torpe a final de cuentas. Sir William Triton, uno de los padres del tanque de guerra, estuvo en el frente en persona menos de una semana después de aquel primer uso de los blindados. Y sin duda, ver de primera mano las pésimas condiciones por las que sus tanques romboidales tenían que avanzar, lo hizo reflexionar profundamente. Para noviembre de 1916, el trabajo en un nuevo tanque más ligero comenzó formalmente, y la construcción real de un prototipo se inició el 21 de diciembre de ese mismo año. Un tiempo de diseño y desarrollo notablemente corto, que es tanto una muestra de la habilidad de los diseñadores, William Triton y William Rigby, así como el personal de la fábrica, quienes sabían que trabajaban contra reloj, pero también se acortaron notablemente los tiempos al haber tomado como base a Little Willie, el primer prototipo de tanque en ser diseñado en toda la historia, aunque severamente cambiado, eso sí, dando como resultado la causa de futuros problemas en el vehículo. Después de todo, la guerra de blindados era algo nuevo para el mundo, y los pioneros en cualquier campo cometen errores, por lo que vale la pena recordar este hecho a la hora de juzgar los resultados que veremos a continuación. La primera unidad del nuevo vehículo, dada a conocer el 3 de febrero de 1917 bajo el apodo de Triton Chaser, ya era capaz de moverse por sus propios medios, y por primera vez presentaba una torreta completamente giratoria para una sola ametralladora Lewis calibre 303, una torreta sacada directamente del automóvil blindado Austin de la época, y para entonces ya ostentaba el nombre de The Whippet, o el Galgo, y el nombre se mantendría incluso después de su despliegue. Sin embargo, con lo prometedor que se veía el proyecto, presentaba un amplio abanico de problemas. La parte delantera era una única placa vertical que cubría el motor, y el conductor, desplazado hacia la derecha, tenía un campo de visión muy limitado. El tanque de combustible estaba en la parte trasera y carecía de blindaje, además de que la máquina no tenía tubos de escape en ninguno de los lados, lo que significaba que la tripulación estaría directamente expuesta a los gases del escape del motor. Pese a los fallos, logró completar una prueba de funcionamiento, primero el 11 de febrero y luego de manera formal el 3 de marzo de 1917 en Oldbury, cerca de Birmingham, donde fue exhibido ante representantes del Ministerio de Municiones contando con las siguientes características. Completamente equipado, el Galgo alcanzaba un peso de 14 toneladas, midiendo 6.1 metros de largo, 2.7 metros de alto y 2.6 metros de ancho. Dependiendo su funcionamiento de apenas 3 tripulantes, un comandante, un artillero y un solo conductor. Algo que sin duda era un adelanto para los tanques de la época, que requería de hasta 3 integrantes para solamente cumplir con esta tarea.
Sin embargo, era una posición bastante estresante que requería de cierto talento y entrenamiento, todo debido a que el Whippet dependía de dos motores que impulsaban cada oruga del vehículo, los cuales eran modelos Taylor de 4 cilindros capaces de producir independientemente 45 caballos de vapor, otorgándole un rendimiento de hasta 13.4 km por hora. Apenas una fracción de lo que se conseguiría en los siguientes 20 años, pero siendo una velocidad del doble de la que presentaba el Mark IV y V, por poner un ejemplo. Como cualquier tanque desarrollado en la Primera Guerra Mundial, se pensó para cruzar trincheras, que en su caso particular podían ser de hasta 2.1 metros de ancho, las cuales limpiaba haciendo uso de 4 ametralladoras Hotchkiss de 7.7 milímetros, que si bien una de las mismas estaba en una cúpula giratoria en el prototipo, en el modelo de producción la idea fue descartada, dejando a todo su armamento en posiciones estáticas con un pequeño margen de movimiento, alimentadas por un total de 5.400 proyectiles. Y finalmente, los revólveres de la tripulación se usaban como armamento secundario para cubrir los puntos ciegos del vehículo. A pesar de su diseño innovador, el proceso de fabricación estuvo marcado por las realidades industriales de una economía de guerra total. La fabricación en masa se topó de inmediato con grandes interrupciones en la cadena de suministro, la prioridad material dada a los tanques pesados y las dificultades logísticas para adaptar las ametralladoras Hotchkiss de origen francés provocaron retrasos constantes y las tensiones aumentaron drásticamente con la ofensiva de primavera alemana lanzada en marzo de 1918, misma que absorbió mano de obra y recursos hacia las defensas del frente, generando serios cuellos de botella en las pruebas finales de los motores gemelos Taylor JB4, ralentizando de paso las entregas durante la primera mitad del año. Y por su parte, cada unidad tuvo un coste de aproximadamente 5.000 libras de la época, reflejando la complejidad de su ingeniería especializada. Aunque el Ministerio de Municiones realizó un pedido inicial de 200 vehículos en marzo de 1917, las entregas se realizaron a cuentagotas. Las dos primeras unidades llegaron en diciembre de 1917 y el grueso arribó a principios de 1918. Y para agosto de ese mismo año, en el apogeo de la batalla de Amiens, solo 96 tanques habían logrado llegar a las líneas de fuego, distribuidos equitativamente entre los batallones de tanques tercero, sexto y de la tercera brigada de tanques, mientras que el resto de las unidades ordenadas terminó de completarse tras la firma del armisticio en noviembre de 1918. Aún con todos estos inconvenientes, el Galgo no decepcionaría en el frente occidental en un momento donde el estancamiento táctico absoluto se estaba quedando atrás, debutando en combate el 26 de marzo de 1918 durante la ofensiva de primavera alemana. Y en esa primera jornada, 12 tanques de la compañía C del tercer batallón del cuerpo de tanques sorprendieron a una masa de infantería enemiga cerca de Collincamps. Al dividirse en secciones, los blindados persiguieron a las tropas en retirada hasta las afueras de Auchenvillers, provocando una desbandada generalizada que consolidó las líneas británicas tras 16 horas de operación ininterrumpida sin registrar bajas ni fallas mecánicas graves. Este bautismo de fuego fue crucial no solo para la moral aliada, sino para demostrar la validez del concepto del tanque medio. Mientras que los colosales tanques pesados de la serie Mark se atascaban con frecuencia en el fango o dependían de un avance lento y coordinado con la infantería, la velocidad relativa del Whippet le permitió reaccionar como una fuerza de caballería mecanizada de despliegue rápido. Y la infantería alemana, que no esperaba encontrarse con contragolpes blindados capaces de superarlos en carrera, carecía en ese sector de piezas de artillería de campaña posicionadas para fuego directo, lo que convirtió la persecución en una auténtica carnicería para las líneas de vanguardia del Kaiser. La acción en Collincamps cerró una brecha crítica en el sector sur de Arras, en un momento donde el frente británico amenazaba con colapsar bajo el peso de la Operación Michael. Y a pesar de las dificultades que los conductores habían experimentado durante las etapas de entrenamiento en Inglaterra, donde calar los dos motores Taylor era la norma, las tripulaciones de la compañía C demostraron una pericia técnica impecable bajo fuego enemigo.
La capacidad del Whippet para operar de forma continua durante más de medio día sin sufrir las averías de transmisión crónicas de sus primos más pesados infundió una enorme confianza en el mando del cuerpo de tanques, confirmando que el diseño de Sir William Triton tenía el potencial de convertirse en el arma definitiva para la fase de explotación y persecución de la guerra. Su aportación más célebre se desataría meses después, concretamente el 8 de agosto de 1918 en la Batalla de Amiens, una ofensiva del Entente tan demoledora que el comandante alemán Erich Ludendorff la bautizó como el Día Negro del ejército alemán. Y para aquella operación se desplegaron 72 Whippets repartidos entre los batallones tercero y sexto, actuando como el complemento perfecto de la infantería canadiense y australiana. Ambos batallones estaban equipados con 48 tanques cada uno, y todos los demás batallones eran unidades pesadas equipados con 42 blindados pesados Mark V cada una, a excepción del primer y del 15º batallón. Y una vez que los pesados Mark V irrumpieron las defensas principales, los ligeros Whippets aceleraron a fondo por las brechas a velocidades de hasta 13 km por hora, adentrándose en la retaguardia desprotegida para desorganizar los centros logísticos germanos. La efectividad de esta táctica quedó demostrada cuando una sección de 7 tanques de la 10ª compañía aniquiló 2 batallones alemanes completos, infligiendo unas 400 bajas a cambio de perder solo 4 vehículos. Ambos batallones de galgos entraron en combate junto a sus respectivas divisiones de caballería y tuvieron que hacer frente a una cantidad considerable de combates en las inmediaciones del bosque de Cayux, al este de Messières, cerca de una vía férrea que estaba defendida con gran determinación por el enemigo hasta llegar a la carretera de Ossieres-Bauvillers. Y fue en este escenario donde el célebre tanque apodado como Musical Box, comandado por el teniente Clement B. Arnold, protagonizó una incursión en solitario de 9 horas, en la que destruyó una batería de artillería, un campamento de tropas, nidos de ametralladoras y numerosos transportes, antes de ser finalmente alcanzado e incendiado por fuego enemigo. Pocas semanas después, el 29 de agosto en el sector de Arras, el tanque Kaiser II, bajo las órdenes del teniente Cecil Sewell, asaltó las posiciones enemigas capturando 4 cañones antitanque y más de 20 piezas de artillería, algo que Sewell pagó con su vida, pero recibió la Cruz de Victoria a título póstumo. Sin embargo, este extraordinario rendimiento en campo abierto tenía un coste logístico excesivamente caro. El frontal del galgo padecía de una enorme fragilidad mecánica, y su ligero blindaje lo convertía en una presa fácil frente a la artillería concentrada y las nuevas armas antitanque, provocando que en cada enfrentamiento más de la mitad de las unidades quedaran fuera de servicio por averías en el lodo o por haber sido destruidas en combate, provocando que, al llegar el armisticio del 11 de noviembre de 1918, la dotación activa de la Tercera Brigada de Tanques había tenido pérdidas significativas en los meses finales del conflicto. Tras el cese de las hostilidades en Europa, los sabuesos de hierro excedentes encontraron una segunda vida en diversos conflictos internacionales en el tablero de la posguerra. En el marco de la Guerra Anglo-Irlandesa, sucedida entre 1919 y 1921, el 17º Batallón del Royal Tank Corps empleó varias unidades para tareas de patrullaje y pacificación en entornos urbanos, así como rurales cerca de Dublín, aunque la naturaleza guerrillera del conflicto limitó sus oportunidades de combatir directamente. Y paralelamente, en 1921, el Imperio del Japón adquirió 6 unidades destinadas a su escuela de infantería, convirtiéndose en los primeros tanques de la historia del ejército nipón y ejerciendo una influencia notable en el desarrollo de su doctrina blindada temprana, donde incluso se les modificó con ametralladoras pesadas tipo 3 antes de ser retirados a finales de esa década de servicio activo. Por su parte, el ejército imperial alemán llegó a capturar menos de 15 Whippets durante toda la guerra, evaluando un par de ellos en condiciones de marcha. Y tras la caída del imperio, al menos uno de estos vehículos capturados terminó en manos de las milicias paramilitares de los Freikorps, quienes lo utilizaron para reprimir las insurrecciones callejeras durante la Revolución Alemana de 1918 y 1919.
Finalmente, en el torbellino de la guerra civil rusa, la Commonwealth británica suministró estos tanques medios a las fuerzas del ejército blanco zarista, pero el avance bolchevique permitió al ejército rojo capturar al menos 12 unidades operativas. Y los soviéticos no dudaron en rearmar algunos ejemplares, equipando a uno de ellos con un cañón de 37 milímetros para usarlo activamente contra las tropas polacas en la guerra polaco-soviética de 1920. Y a día de hoy, de los aproximadamente 200 tanques producidos, solo sobreviven 5 ejemplares en todo el mundo. Un testimonio de lo agresivos que fueron los programas de desguace y fundición de metales ejecutados en el periodo de entreguerras, siendo el más célebre de estos supervivientes el modelo A259, apodado como Kaiser II, el cual se conserva en exhibición estática en el Museo de Tanques de Bovington, en el Reino Unido. La principal influencia de este acorazado no radicó en su capacidad de destrucción inmediata o en su volumen de fuego, sino en la validación empírica de un concepto táctico completamente revolucionario para la época. Al demostrar que un vehículo blindado podía dejar atrás el avance de la infantería a pie y operar de manera autónoma en la retaguardia del adversario, el galgo de acero rompió de forma definitiva los esquemas mentales de la guerra estática de posiciones. Con su despliegue, el alto mando británico comprendió que el blindado ya no solo debía ser un escudo protector para abrir caminos en el alambre de espino, sino un elemento de maniobra estratégica capaz de descabezar los puestos de mando y cortar los nudos de comunicación enemigos, algo que impactaría en el desarrollo de tanques británico en el periodo posterior inmediato de la Gran Guerra. El desarrollo del Whippet dejó lecciones técnico-militares invaluables que moldearon la ingeniería automotriz de entreguerras. Su concepción demostró que la velocidad y la autonomía eran factores de supervivencia tan determinantes como el grosor de las planchas de acero que lo protegían, una epifanía que dio origen directo a la clasificación de los tanques medios, pesados y ligeros. Asimismo, su complejo e ineficiente sistema de doble motorización evidenció las carencias de un diseño apresurado que tomó como base un tanque que ya de por sí se había descartado. El pilotaje basado en la alteración manual de las revoluciones de dos plantas motrices independientes demostró ser una pesadilla operativa que causaba constantes estragos en pleno combate. Una falla de diseño que enseñó a los ingenieros de todo el mundo que la maniobrabilidad de un vehículo propulsado con orugas requería urgentemente de un motor único de gran cilindrada acoplado a transmisiones con sistemas de embrague y frenado integrados, sentando las bases mecánicas de los blindados modernos. En el cómputo global de la Primera Guerra Mundial, el peso de este blindado fue tanto estratégico como psicológico. Aunque numéricamente su producción fue discreta, su sola presencia en ofensivas críticas desarticuló por completo la moral del soldado alemán, infundiendo un pánico generalizado ante la velocidad del ataque. Una historia de innovación y velocidad que también conoció los límites de su propio diseño en momentos de tensión extrema, reflejados en su breve y trágica participación en la primera batalla entre tanques registrada, la cual puedes conocer por completo viendo el video que está apareciendo en pantalla en estos momentos, el cual estoy seguro que te va a encantar tanto como disfrutaste de este material. Nos vemos por allá.